Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 15 de mayo del año 2020. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Fernando Butazzoni y Alejandro Aval. Más de 400 estudiantes del PDCIBA, Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, firmaron esta semana una carta en la que alertan de las consecuencias negativas que a su juicio tendrá el decreto aprobado en marzo, que recorta 15% los gastos públicos y que abarca en particular al presupuesto de esa institución. Los estudiantes recuerdan que el PDCIBA fue creado mediante un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Universidad de la República en 1986, al regreso a la democracia, y consiste en una red multi e interdisciplinaria que cuenta con más de 1.000 investigadores y 800 estudiantes distribuidos en diferentes centros de todo el país. La carta destaca que hay numerosos integrantes del PDCIBA hoy trabajando, en su mayoría en forma honoraria, dejando de lado el desarrollo de sus posgrados para abocarse por completo a investigaciones que están aportando al control de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. En el texto se pide enfáticamente que quede sin efecto el recorte presupuestal y se cita al primer director del PDCIBA, Roberto Caldeiro Barcia, quien dijo: sin ciencia básica no hay innovación, ni tecnología, ni industria, y sin industria un país se viene abajo. ¿Quién de ustedes quiere comenzar tratando este tema? Los miro a ver quién levanta la mano. Gonzalo, dale. Sí. Primero voy a empezar por enmendar un error gravísimo, pero que es típico del Uruguay, que es que el PDCIBA no fue una iniciativa de la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura, sino que fue un proyecto del PNUD. Exacto. Yo sé que en el Uruguay mencionar al PNUD es anatema, acá no se le reconoce nada. Y con Juan está de acuerdo, mirá que hace con la cabeza que sí. Es importante. A ver, Juan. Participé en las primeras reuniones previas al PDCIBA y fue una iniciativa del residente de las Naciones Unidas. Efectivamente. Sí, Pedro Mercader. No fue con Pedro Mercader, exacto. Bueno, pero vamos a conectar esto con el tema anterior. Porque ahora vuelvo después al PDCIBA. Pero el PNUD también estuvo atrás, por ejemplo, de todo el estudio de la cuenca de la Laguna Merín, a través de las cuales después se desarrolló todo el riego y todo el cultivo del arroz en el Uruguay, que es un éxito espectacular. Fue un proyecto PNUD-FAO el que hizo el estudio de los recursos de pesca en el Uruguay, que no se hacía ninguna pesca en el Uruguay, y que dio lugar a una empresa pesqueras que no fueron tan exitosas en este caso, pero de todas maneras fueron importantes. Y fue también un proyecto inicial, el PNUD con la FAO. Yo estaba en Roma en ese momento, recuerdo el ingeniero Carlos Flinta, un argentino que se ocupaba de esto y me decía: Gonzalo, el Uruguay tiene un potencial enorme en forestación, pero nadie me da pelota en tu país. Los únicos son un grupito de gente ahí con muchas ganas, entre los cuales recuerdo el nombre de Rosario Pou, que sí estaban empujando y que dieron lugar a la ley forestal que después tuvo un desarrollo increíble, impresionante en Uruguay. Ahora, aquí vamos a cómo puede un organismo internacional poner la chispa para empezar una actividad. Y quiero contrastar, porque esto colega con el tema anterior. En los casos que estoy mencionando, se hizo un estudio previo de preinversión, es decir, de investigación de cuáles son las condiciones, para que la gente pueda invertir. Allí donde se metió el sector privado, el arroz, la pesca, la forestación, hubo un desarrollo espectacular. Allí donde quedó absolutamente restringido a lo que puede proveer el Estado, la administración pública, como es el caso del PDCIBA, estamos ahora con estos problemas de que un estudiante que está haciendo un PhD recibe para su investigación 18.000 pesos por año. ¿Qué podés hacer con 18.000 pesos por año? No puedes hacer nada. Entonces, por eso vuelvo a lo que estaba diciendo antes, porque creo que es importante. Sí, el sector privado tiene su rol en determinadas cosas. Por supuesto que la investigación no la va a hacer el sector privado, pero el sector privado tiene un rol para desarrollar las cosas, tiene su lugar, y vos, como ente del Estado,
tenés que ir controlando y dirigiendo eso. A veces con la ayuda de Naciones Unidas, y cuando la tenés, sería bueno que de vez en cuando se reconozca. Bueno, ¿quién va ahora? Están todos queriendo hablar. Juan, dale. Efectivamente, yo conozco el caso del PDCIVA antes de su nacimiento. Y en 1984 el presidente de las Naciones Unidas, del PNUD, y convocó al Instituto Clemente Estable para iniciar precisamente un plan de desarrollo de las ciencias básicas con miras a la restauración democrática, porque en abril de 1984 ya se vislumbraba que se terminaba el proceso. Y bueno, en particular, la gente del Clemente Estable me invitó a mí para tratar de seguir completando esa iniciativa inicial. Yo participé todo ese primer año hasta 1985 en el tema. Estoy de acuerdo también en otro punto con Gonzalo, que es un pequeño gasto, es absolutamente ínfimo el gasto del PDCIVA, y sin embargo es enorme lo que ha resultado. Es decir, el desarrollo de las ciencias básicas en el Uruguay desde el regreso de la democracia para acá ha sido impulsado por el PDCIVA, que fue el organismo que financió las maestrías y doctorados en el exterior. Y si hoy tenemos doctores y maestros es porque se debe a esa acción del PDCIVA. Por ejemplo, el caso particular es de la biología, es decir, esto que fue iniciado por los biólogos del Clemente Estable, repito, creó un enorme sector de biólogos, y gracias a hoy los biólogos que están aconsejando al gobierno y que han desarrollado los kits de test y que crearon, extendieron el Clemente Estable y luego posibilitaron la aparición del Instituto Pasteur y la Facultad de Ciencias, todo eso es obra del PDCIVA. Es decir, en realidad la Facultad de Ciencias es hija del PDCIVA, porque el PDCIVA se ocupaba precisamente de las ciencias básicas. De modo que parece un contrasentido que este gobierno, que hoy se apoya en la ciencia, decida recortar exactamente un aporte muy pequeño que es hacer el gobierno a la ciencia. Vamos con Fernando ahora. Sí, básicamente yo estoy de acuerdo con lo que están planteando Juan y Gonzalo. Yo creo que es una decisión que debe dar marcha atrás rápidamente. Es más, creo que en realidad todo lo que tiene que ver con las ciencias básicas y con la investigación científica y tecnológica debería ser muy reforzado y apoyado con recursos que permitan resultados que no se van a ver de inmediato y que a veces ni siquiera se van a ver, porque son interconexiones no demasiado visibles o no demasiado obvias, pero que tienen una importancia extraordinaria en el desarrollo de un país. La buena ciencia se apoya en un proceso largo, complejo, colectivo de investigación, de búsqueda, de pruebas, de ensayos, de relacionamiento internacional, y todo eso, para todo eso se necesita dinero. Entonces, si nosotros tenemos un programa de ciencias básicas o incluso una facultad de ciencias que tiene un presupuesto menor al que puede tener una buena universidad europea para comprar revistas, me parece que es muy difícil que nosotros tengamos aspiraciones desde el punto de vista de la independencia, la autonomía y la soberanía en materia científica y tecnológica, que de alguna manera es, hoy por hoy, la única forma, digamos, de tener una efectiva soberanía, ¿no? Les recuerdo para terminar, que en estos días se está dando un amargo debate a nivel mundial acerca de quién, cómo, cuándo y cuánto van a costar las vacunas para el coronavirus, si es que se consiguen y cuándo se consiguen. Eso habla de que hay, potencias que tienen llaves en su poder y países que tienen puertas que se abren con esas llaves. Entonces me parece que pensar en la ciencia, pensar en el desarrollo científico es extremadamente importante, y para eso se precisa plata, dinero, se precisan fondos. ¿Y Alejandro? Bueno, quizás el primer problema que se plantea cuando se apunta a lo que estamos tratando es la opción que tiene que hacer un país, una sociedad. La ciencia se puede comprar. Hola. Sí, te escuchamos, sí. Se metió algún ruido más, pero te estamos escuchando. Bien.
si la ciencia se puede comprar o se puede hacer. También hay un cierto problema de escala cuando se toma esa opción, ya que hablábamos de escala hace unos cuantos minutos. También acá la tenemos, ¿no? ¿Verdad? Pero lo más notable es que pese a la muy pequeña escala que tiene el Uruguay, gracias a, bueno, una cantidad de iniciativas que pasan naturalmente por el PDCIVA, por el Clemente Estable, por la ANI, y también alguna privada, la Universidad Católica, la ORT, quizás del CLAE, eh, hacemos ciencia en el Uruguay, se hace ciencia. Y es bastante increíble porque la escala debería quizás aconsejar comprar la ciencia y no hacerla. Estoy utilizando esas expresiones porque es fácil de que las comprendamos a lo que estoy apuntando. Hacemos ciencia entonces en el Uruguay, pero con escasísimos recursos. Lo del PDCIVA es poquísimo lo que recibe. De manera que el quitarle ese poquísimo, un poquito todavía más, parece que no es oportuno ni razonable. La ministra de Economía, Arbeleche, dijo que se admitían excepciones y que seguramente esa podría ser una de las excepciones. Naturalmente que creo que casi nadie o muy poca gente puede estar en contra de que no se suprima, mejor, que esté en contra de que se suprima ese pequeño descuento que está recibiendo el PDCIVA del poco dinero que ya recibe. Así que la opción del Uruguay por hacer ciencia la tenemos que aplaudir, porque pese a nuestra escala resulta que sí decidimos hacer ciencia y hay instituciones públicas, como decía el Clemente Estable, como la ANI y como el PDCIVA, a la cual se añaden algunos esfuerzos también privados que nos han demostrado que vale la pena y que con muy pequeña inversión hemos logrado o se están logrando resultados muy altos que no se pueden desmerecer haciendo este pequeño descuento que se propone hacer a los escasos fondos que está recibiendo el PDCIVA. Así que bueno, no puedo tener una opinión diferente de la de los compañeros y espero que efectivamente la ministra apoye en definitiva, creo que lo va a hacer, la eliminación de este descuento tan pequeñño al escaso recurso que tiene el PDCIVA. Sí, vieron que en esta carta y en las declaraciones de representantes del PDCIVA en estos días se ha resaltado que el inconveniente que tienen no es solo esta medida de ahora, ¿no? Que en realidad ya del periodo de gobierno anterior se venía padeciendo una merma del presupuesto porque no se habían aplicado ajustes, etcétera, ¿no? Como que esto vendría a agregarse a un deterioro. ¿Quién sigue? ¿Fernando? Bueno, no más que subrayar eso y yo iría más allá. Yo creo que esto no se arregla con eliminar ese descuento, como decía Alejandro, ese pequeño descuento, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es fortalecer esas áreas, las áreas de investigación científica, porque me parece que al igual que muchas otras, ¿no? Son áreas claves porque en definitiva, ¿de qué estamos hablando acá? De la constitución, construcción y desarrollo de una nación, de un sentimiento, de un sentido, de un ámbito nacional en el cual se pueden hacer cosas y se hacen cosas para sus habitantes, para quienes habitan en su territorio. Entonces, me parece que hacer ciencia en la escala que sea tiene una enorme importancia también en esa conformación de la nacionalidad. Sí. Y hasta de la independencia, ¿no? Y por supuesto, porque anda a comprar, como decía Alejandro, anda a comprar ciencia, pongo entre comillas, delicada desde el punto de vista estratégico, ya sea biológica o física o de lo que sea. Juan. Es muy difícil, ¿no? Juan Grompone. Yo creo que está todo dicho, no es necesario insistir. No, parece que para Gonzalo no está todo dicho. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, todo, pero sí, me parece que esto es un muy buen ejemplo de cuál es el rol del Estado en una economía y cuál es el rol del sector privado. Los ejemplos que yo di son muy claros. En el caso de las ciencias básicas, como es esto, evidentemente esto es un rol público, eso lo tiene que hacer el Estado.
y lo podría hacer, pienso yo, con mucha mayor eficiencia. Lo que se da al PDCIVA realmente es nada. La cifra que he dado de lo que toma un estudiante para hacer su doctorado, que son de estos 18.000 pesos por mes, es realmente insignificante, ¿no? No, no es por mes. Por año, perdón. No, sí, por año. Es insignificante. Pero yo les voy a decir otra cosa. La formación que tienen los científicos en el Uruguay, pero no solo los científicos, es muy buena. Yo que he trabajado mucho con uruguayos en el exterior, casi toda mi vida, generalmente se considera que el uruguayo, el que sale, el profesional que sale del Uruguay, es un profesional muy bien conceptuado, muy bien formado. Y si uno tiene ese núcleo básico de investigadores a los que le faltan recursos, si uno tuviera la posibilidad de dar eso a conocer al mundo, yo no me extrañaría, y esto ya está sucediendo en algunos casos en el Uruguay, de que gente venga a invertir aquí en desarrollo. Con esto del COVID-19 quedó absolutamente patente. ¿Cuáles son las cosas importantes para un país? ¿Cuáles son las cosas importantes para el mundo? Y en el futuro, el desarrollo de las ciencias básicas, el desarrollo del estudio de enfermedades que no existen todavía, que son cosas que me acuerdo muy bien, que yo tenía enorme dificultad en explicarle a los Chicago Boys que querían privatizar toda la investigación agrícola en Chile. Decían, no, nadie va a investigar en el sector privado enfermedades que no existen. Pero alguien tiene que hacerlo, porque en algún día esa enfermedad puede llegar a tu país y va a crear un problema. Entonces, hay unas funciones muy claras dónde está el Estado y que es absolutamente, no puede estar otra cosa que el Estado, y dónde entra el sector privado con su capacidad de desarrollar la producción y la economía. Y esto tiene que estar dirigido por el Estado, desde mi punto de vista. Algunos mensajes que llegan... En el Uruguay, lamentablemente, no se ha invertido en hacer estos fondos semilla, estos fondos de preinversión, que después generan cosas maravillosas, como hemos visto en otros sectores. Algunos mensajes que llegan desde la audiencia van por otros lados, introducen otras dinámicas, otras argumentaciones. Por ejemplo, en el mundo entero, las ciencias básicas se desarrollan mucho más en sectores privados que públicos, dice Leo, que, por otro lado, agrega, solo se puede financiar la ciencia si los ciudadanos, que son los que pagan, tienen reportes de su uso. Los organismos del Estado no se caracterizan por dar cuenta de manera fiable. Otro mensaje va por planteos parecidos a propósito de que en el caso concreto de la Universidad de la República y quizás de otros organismos, hay eficiencia sobre la cual trabajar. Hay bolsones en los que se puede ser más eficiente y por lo tanto el razonamiento no debería ser simplemente manténgase tal partida o tal monto de dinero para el presupuesto, habría que examinar con más cuidado cómo se gasta ese dinero. Claro, pero en el caso del PDCIVA es tan poco lo que se está recibiendo que, bueno, parece que una rendición de cuentas no podría dar cuenta de un mal uso. Si se dijera que está disponiéndose de cantidades más importantes, bueno, podría discutirse si los costos operativos o si los resultados efectivamente logrados tienen realmente alguna relación importante con el dinero que se dispone. Pero en el caso del PDCIVA es muy, muy, muy poco lo que se dispone. Entonces pedir a alguien rezongar porque no hay mucha información sobre el uso, está bien, pero quiero decir, no nos va a servir para eliminar esos pequeños aportes que hace la comunidad para la ciencia a través del PDCIVA en concreto. Ahora sí, Juan tiene algo para decir, Fernando también. Cerramos con ellos el tema, a ver. Primero Juan. A propósito de este comentario del oyente, quiero traer nuevamente a 1982 y la división de ATT. Uno de los otros hechos que pasó con la división de AT&T es que su laboratorio de investigación, que era uno de los laboratorios estrellas de Estados Unidos privados, que creó el transistor, creó el sistema Unix, creó una cantidad de la teoría de la información, todo eso salieron de esos laboratorios privados de AT&T, fue desmantelado. Entonces, ese es un caso clarísimo de qué es lo que sucede cuando el Estado interviene y desmantela un laboratorio privado, porque deja de existir. Es decir, en definitiva, quitado de la empresa que le daba los fondos, dejó de existir. Y no entendí bien el razonamiento allí. Lo que quiero decir
es que es cierto que en algunos casos existe una fuerte investigación privada, como ocurría en AT&T o en IBM, donde existe una fuerte investigación básica. Cuando el Estado intervino para romperles el monopolio a ellos, lo que hace es destruyen la parte de ciencias básicas porque no se mantiene si no hay un gran soporte económico detrás. Estás atando esto con la discusión del primer tema. Con la discusión del primer tema y con la discusión del papel del Estado. Ahí está. Si se le quita los recursos, entonces simplemente desaparece porque no es sostenible la investigación básica por sí misma. Fernando, ¿tú qué decías? Para terminar mi participación, no hay que tener un enfoque economicista acerca de la ciencia, ni practicista, por decirlo de alguna manera. Es cierto que IBM desarrolló extraordinariamente la investigación en laboratorios referida a la informática, pero hay algunos problemas, por ejemplo, que lo utilizaron los nazis durante su régimen para catalogar a decenas de millones de personas en los territorios ocupados. Y eso no tenía ningún control ni ninguna fiscalización de parte del gobierno de Estados Unidos, que estaba en guerra con Alemania. ¿Por qué? Porque era una empresa privada. Entonces yo creo que hay que tener un justo balance y equilibrio, porque si no pueden ocurrir cosas como esa. Ya volvemos con la última parte de esta tertulia a puro tweet.